Vamos a dar comienzo a la presentación de un libro de historia local. A los asistentes, muchas gracias. A los no asistentes, pues eso se lo pierden. La historia local es importante porque nos pone de manifiesto, nos trae a los ciudadanos parte de nuestro pasado que muchas veces está olvidado y que es necesario ir recordando. Concretamente, el libro que hoy presentamos trata sobre aspectos de la Segunda República. La Segunda República, para los historiadores y sobre todo para los historiadores locales, es un periodo de tiempo muy atractivo porque es un periodo de tiempo que ha sido denodado durante mucho tiempo por la dictadura de Franco, y eso hizo que no conociésemos realmente la verdad de la República. Por eso la República, cuando hablamos a los españoles de la República, generalmente la mayoría de los españoles la repudian porque nos han creado la conciencia de seguir repudiando aquel periodo de tiempo que para muchos fue un periodo de tiempo malo. Pero esa maldad que tantas veces nos lo han dicho, pues se debe principalmente porque durante la Segunda República se produjo en España una pequeña revolución. Bueno, una pequeña no, una gran revolución. Fue la gran revolución social. Se inició la gran revolución social. Los trabajadores, por vez primera, tuvieron conciencia de que tenían que cambiar socialmente la estructura de la economía y de la sociedad española. Frente a ellos surgieron los que ostentaban el poder, que no querían dejar que otras personas manipulasen ese poder. Y en ese poder, en esa parte contraria, pues estaba la nobleza, la aristocracia, la alta burguesía, la iglesia, el ejército o parte del ejército. Es decir, había un conglomerado de personas y de instituciones que estaban en contra de la propia República. También fue un periodo muy interesante porque fue el primer periodo democrático de toda la historia de España. Por vez primera, los ciudadanos tuvieron derecho a votar libremente, y no solamente los hombres, sino también las mujeres. Es decir, se produjo por vez primera el sufragio universal pleno. Es un periodo, por lo tanto, muy interesante, porque nunca habíamos llegado a conseguir tal grado de democracia. Todo esto ha sido condenado o fue condenado posteriormente por la dictadura, porque no le interesaba que se conociese o le interesaba mal informar las circunstancias que había tenido la República, y por eso no le interesaba que la gente reconociese que una democracia es mejor que una dictadura y que los ciudadanos tenían derecho a elegir y a votar todas las decisiones del país. Eso, la dictadura se encargó de que en los colegios, en los institutos, en las universidades se manipulase la estructura para que nosotros condenásemos la República. La República, por lo tanto, ha sido la gran olvidada, y es también por ello importante que haya estudios como el que ha realizado Manuel sobre aspectos no amplios, pero sí concretos de ese periodo histórico. Y por lo tanto hoy Manuel nos va a presentar su trabajo, que es también un trabajo arduo, penoso, difícil, de mucho tiempo, trabajando día y día, porque hay que buscar datos en los archivos, leer muchos legajos y ir sacando conclusiones, incluso ir a los archivos provinciales
para sacar datos concretos sobre las elecciones en la Segunda República, referidas a Fuente de Andalucía principalmente, pero que la hace extensiva también a los pueblos que nos limitan, que son limítrofes con nosotros. Y así, para que no me... Así hace también extensivo a la Luisiana, a Cañada del Rosal, al Campillo y la Campana y la Lantejuela. Es decir, todos los pueblos que rodean Fuente, pues son aquellos que son fruto del estudio de ese periodo concreto de la Segunda República. El libro se refiere principalmente a las elecciones, pero no por eso deja de estudiar otros aspectos importantes de la Segunda República. Yo, como no quiero cansaros mucho, y a Manuel lo conocemos todo el mundo, no me voy a dedicar a dar a conocer a Manuel, porque dar a conocer a Manuel sería, yo qué sé, volver a decir sus cualidades. Todo el mundo lo conoce. Como todo el mundo lo conoce, lo mejor es que él mismo nos haga la presentación directamente del libro. Muchas gracias. Antes de continuar, le agradezco, porque no se lo podía agradecer públicamente, que me permitiese hacer el prólogo del libro. No, hombre, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Arturo. Para mí, evidentemente, es un inmenso placer que usted, como gran conocedor de la historia de nuestro pueblo, se dignara a hacer ese prólogo, con lo cual el agradecimiento, evidentemente, es mutuo. Bueno, comentar el libro, el por qué puede interesar este libro. En un principio, cuando hice este trabajo, yo pensaba pues rescatar los resultados de las elecciones durante la Segunda República en Fuente de Andalucía. ¿Cuáles eran esos resultados que no lo conocíamos? Fue a lo largo del trabajo cuando, a la hora que iba descubriendo nuevos datos, me permitieron pues realizar un estudio que puedo decir claramente que no lo hay uno tan somero sobre la historia local como este libro ahora mismo, hasta el momento. Porque, claro, lo lógico cuando se hace un estudio sobre las elecciones, como titula el libro, pues lo lógico que se suele hacer es irte a los resultados de las elecciones y simplemente lo pones en tabla, lo comentas un poco y ya está, ¿no? Bueno, esto prácticamente es lo que hago con los otros pueblos, con la Luisiana, la Campana, Cañada Rosal, Campillo y Lantejuela. Tuve la suerte cuando empecé a estudiar las elecciones Fuente de Andalucía, pues que se conservan en el archivo de la Diputación Provincial, se conservan todavía las actas de los electores con nombres, apellidos, direcciones, número de elector, con lo cual había ahí una posibilidad de ir mucho más allá de lo que te ofrecían los resultados simples, ¿no? Un análisis simple que se puede hacer de unas elecciones. Evidentemente, el interés por la historia local de la gente de Fuente está más que justificado, sobre todo de ese periodo, como ha dicho don Jesús, porque es un periodo desconocido y no desconocido desde el punto de vista historiográfico. Ahora, cuando se está escribiendo realmente sobre este periodo, y evidentemente mi objetivo fundamental era conocer lo que querían los vecinos. Como he comentado antes, si me hubiera basado en los resultados de las elecciones, probablemente no hubiera tenido una idea veraz o más real de lo que quería la población de Fuente, si no hubiera profundizado en la legislación de la época. Yo creo que es importante, sé que es menos agradable, pero sí era importante, puesto que me ha permitido también desmentir hipótesis y estudios que se han realizado generales. Hay unos artículos, el artículo 21, 24 y 29 de la Ley Electoral de agosto, lo tengo que comentar aunque sea brevemente, porque a través de la lectura de estos artículos he podido sacar una de las conclusiones más interesantes de este estudio,
que a su vez tiene su aplicación, ya me la han comentado incluso profesores de la Facultad de Sevilla, que han leído ya el libro y que me han dado la razón en que esas afirmaciones respecto a las elecciones de mayo de 1931 se pueden aplicar a otros pueblos, ¿no? a otros estudios locales. Había un artículo, como era el 24, según el cual prácticamente los únicos concejales que se presentaban eran pues los de siempre, prácticamente. ¿Por qué? Los dos primeros puntos, o era elegido anteriormente o tenía que ser propuesto por dos concejales o exconcejales. Con lo cual, si no pertenecía a ese grupo, se mantenía siempre la misma casta, ¿no? Que era lo que había surgido durante la Restauración, era el mismo sistema que el de la Restauración. Claro, cuando se proclama la República, se nombran nuevos concejales, nuevo alcalde, y lo que sí vemos es que se vuelve a hacer más o menos, se vuelven a presentar los mismos candidatos. O sea, los candidatos socialistas republicanos nada más, no se presenta más ningún candidato. Claro, esto en principio son unas elecciones porque no tiene mucho interés, porque se presentan 15 candidatos para 15 puestos, con lo cual está ya más que visto el resultado. Claro, sí puede tener interés para saber el apoyo que tenían los dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Socialista. Lo que me llamó el interés fue cuando vi otro artículo, porque claro, el tercer punto, por este tercer punto debe ser propuesto por la 20ª parte del número total, o sea, 5% no se presenta ningún candidato. Lo que me llamó la atención fue cuando vi el artículo 21 y el artículo 7 del nuevo decreto. El artículo 29, en las antiguas elecciones de abril, en Fuente no se celebraron, puesto que eran el mismo número de candidatos que los puestos a elegir. Entonces, cuando se creó el nuevo ayuntamiento en Fuente, Andalucía, se convocaron unas nuevas elecciones municipales, en las cuales pues, se presentan candidatos socialistas y republicanos, como he dicho anteriormente. Claro, como derogan el artículo 29, se tiene que celebrar las elecciones. Entonces, aunque parezca absurdo, todas las elecciones con los mismos puestos a cubrir no viene a tener mucho interés. El único interés es el que he dicho antes, saber cuántos republicanos hay en el pueblo y cuántos socialistas. Ese dato sí lo podemos saber, aunque sea una elección municipal. Cuando leo estos dos artículos, el artículo 21 y el artículo 7 de la ley del decreto de mayo, resulta que en esos artículos dice que de 6 candidatos se elegían a 4. Claro, en Fuente había 3 distritos, 2 de 6 candidatos y 1 de 3. En cada distrito de 6 candidatos resulta que se presentaron 4 candidatos republicanos y 2 socialistas. Cuando vemos las elecciones, vemos que habiendo 2 electores nada más, el elector republicano elegía a sus 4 votos al Partido Republicano, con lo cual, como vemos aquí en la pantalla, tendríamos 4 votos del partido A, sería en este caso republicano, y el votante socialista votaba a 2, aquí lo he puesto alto, pero bueno, ya voy a hablar de socialista y republicano. Votaba a los 2 republicanos y votaba también a otros 2 socialistas. ¿Qué quiere decir? El votante socialista estaba dando su voto, sus 4 votos, a 2 del Partido Socialista y a 2 del Partido Republicano. Con lo cual, claro, los resultados pues iba a dar, que aquí lo pongo en la pantalla, el partido A y el partido B, directamente, habiendo el mismo número de electores, el resultado sería 75% del partido que presenta 4 candidatos y 25% del partido que presenta 2 candidatos, si hubieran sido el mismo número de electores. Entonces, claro, esta es una de las aportaciones más importantes que tiene el trabajo y que se puede aplicar a otros muchos estudios similares en otros municipios y localidades. Con lo cual se corrige y se ve que el número de votos socialistas no eran tan pocos y los republicanos tampoco eran tan pocos. Además se puede hacer porque votaron todos prácticamente. No hubo votantes socialistas que votaran nada más 2 socialistas y luego otros 2 en blanco, sino que la inmensa mayoría votaron todos y se puede ver tranquilamente en la tabla que hay en el libro. En el distrito de 3, pues viene a ser lo mismo. De 3 eligen 2. 2 eran republicanos y 1 socialista, con lo cual venía a darse la misma proporción de 75% del partido A con dos candidatos y 25% del partido B, siendo el mismo número de electores en principio. Otro aporte
importante que creo que presento en el libro es el análisis del voto femenino. Siempre se ha hablado del voto femenino, sobre si era de derecha, si era de izquierda. De hecho, cuando la mujer votó por primera vez en 1933, cuando se hizo la ley electoral en 1931, hubo un gran debate entre Clara Campoamor y Victoria Kane sobre que la mujer iba a votar a la derecha, con lo cual había partidos que no quería que votara la mujer, etcétera. Y siempre se ha quedado la idea como que la mujer votaba preferentemente a la derecha. Claro, esto en teoría no lo podemos saber. Con este trabajo yo aporto un análisis en la cual puede dar una idea de lo que querían las mujeres. El análisis es el siguiente. Primero, en fuente, en el censo electoral, no existe el censo electoral de las votantes femeninas, pero en el censo de población es similar el número de hombres que de mujeres. Con lo cual, yo lo que he hecho es una comparación entre las mujeres y los hombres que votan. Como aparece en las listas con nombre y apellido, me ha permitido en cada distrito y en cada elección saber las mujeres que votaban y el número de hombres que votaban. Entonces, en proporción, el número de mujeres y de hombres que votaban en cada distrito y en cada una de las elecciones, al aparecer los apellidos y todo. Bien, ¿qué es lo que he hecho? La hipótesis mía es la siguiente. Imaginaros que en las elecciones de 1933, que es la primera que vota la mujer, el voto femenino es un porcentaje. Yo siempre pongo de 100%, vota a lo mejor el 50%, vamos a suponer, 50%. Y la derecha obtiene unos resultados. Vamos a suponer que la derecha obtiene un 40% de votos. Si en las elecciones siguientes, en 1936, la mujer participa más en las elecciones y la derecha obtuviera más votos, más siempre participa respecto a los hombres. Entonces, la conclusión a la que yo llego es, si cuando más participa la mujer, la derecha obtiene más votos, entonces podríamos decir que el voto de la mujer es preferente femenino, o al contrario, eso no es lo que ocurre en fuente. Si en las primeras elecciones la mujer vota menos y la derecha tiene mejores resultados, y en la de febrero del 36 y abril del 36 la mujer va participando, va teniendo cada vez mayor porcentaje de participación y los resultados de la derecha son peores, ¿no? Por esa regla de 3 también podríamos decir que preferentemente, por lo menos en el caso de Fuente Andalucía, el voto de la mujer era más de izquierda. Por supuesto, yo nunca puedo saber lo que votaba cada mujer. Sí puedo saber las elecciones de abril del 36, porque ahí tan solo se presenta el Frente Popular, con lo cual ahí yo ya sé que todas las mujeres que votan son todas de izquierda. Y también sé que el porcentaje de votos es mayor que respecto del de los hombres, con lo cual también me puede dar, me puede permitir pues realizar algunas afirmaciones sobre si el voto femenino es más de izquierda o más de derecha. Las otras gran elecciones que yo quiero comentar, por supuesto en el trabajo están todas las elecciones analizadas, yo me centro sobre todo en estos tres aspectos que creo que son más novedosos porque no los he visto antes, ¿no? Entonces, en el libro están todos los resultados de las elecciones, el análisis, los partidos políticos, el origen, pero yo me centro sobre todo en algunos temas que me parecen muy importantes. Y son las elecciones de abril del 36. La gran desconocida, la llamo yo. La gran desconocida porque es de la que menos se habla. De hecho, en los libros de texto no se suele nombrar. ¿Qué es lo que ocurre en estas elecciones? Cuando en febrero del 36, la que conoce todo el mundo, vence el Frente Popular, destituyen al presidente, Alcalá Zamora, y convocan unas nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente de la República, que de hecho fue elegido posteriormente. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en la circunscripción de Sevilla, resulta que la derecha ya se va apartando de lo que sería el sistema democrático y no quiere participar en esas elecciones. De hecho, no presenta ningún candidato en la circunscripción de la provincia de Sevilla a la que pertenece el Fuente. Claro, para los republicanos, para el Frente Popular era fundamental que la gente votara mucho, porque luego a la hora de elegir al nuevo presidente Azaña no es lo mismo ganar unas elecciones con un 10% de
de participación a ganar unas elecciones con un porcentaje importante de participación, lo cual legitima más el nuevo gobierno que se va a instaurar. Aquí era mucho más difícil, porque es que no se presenta ni siquiera ningún candidato. Esto evidentemente ha llevado a autores pues, que directamente dudan sobre si esas elecciones hubo algún tipo de fraude o algo, porque llama la atención que la participación fue bastante elevada en la provincia de Sevilla, cuando no se presentaron candidatos por la parte de la derecha. Algunos autores incluso llegan a cuestionar esto. Esto fue lo que me centró y fue lo que de hecho me dio pie luego al análisis posterior que hice del voto femenino y otras afirmaciones. Cogí un distrito de Fuente de Andalucía, distrito 1, sección 1, y cogí uno por uno y fui anotando todos los nombres alfabéticamente, todos los que votaron en abril. Luego cogí de la misma sección, pero en febrero, también la misma lista. Y ahora los voy confrontando y voy viendo quién es el que votó en febrero, que votó en abril, quién votó en abril nada más, quién votó las 2 veces y quién votó en febrero, pero quién votó en abril pero no votó en febrero. Me ha permitido hacer muchísimas afirmaciones. Primero, dejar claro que en las elecciones pues, hay una gran participación en Fuente Andalucía y que no tiene ningún género de duda. Segundo, también me ha permitido que si hay alguno que ha votado 2 veces, puesto que yo he ido analizando uno a uno cada nombre, cada apellido, cada dirección, pues evidentemente eso se constata y se ve reflejado. Otra cosa es que sea significativo o no sea significativo en un cómputo general de lo que es el número de electores. Y la verdad que me ha permitido pues, incluso dar a conocer un número mayor de apoyo a la República, puesto que he sumado electores nuevos que no votaron en febrero, que votaron tan solo en abril, que era una gran cantidad, que es lo que explica la enorme participación en las elecciones de abril, el número de electores nuevos que no habían participado anteriormente y que evidentemente eran apoyaban al Frente Popular, que era el único que se presentó. Pues claro, me ha permitido, digamos, sumarlo al resto de electores que votaron en febrero, que no votaron en abril, y me da un apoyo mayor del apoyo que tenía el Frente Popular en Fuente de Andalucía, porque hubo personas que votaron en abril al Frente Popular en febrero y que no votaron en abril, y al contrario, pero al fin y al cabo eran todos votos del Frente Popular. Y llegar a muchas conclusiones, bastantes conclusiones. En el trabajo, evidentemente, otro aspecto del que hablo a la hora de explicar los resultados es fundamental conocer la economía, la sociedad de Fuente Andalucía en esta época, es fundamental. Entonces, para ello he tenido la suerte de conseguir bastantes buenos resultados, de analizar la propiedad de la tierra, la distribución de la tierra en Fuente Andalucía, el hecho de los latifundios, el tema de los jornaleros, el tema de las desamortizaciones del siglo XIX, con lo cual intento hacer una introducción que dé una imagen al lector de la realidad socioeconómica de Fuente Andalucía antes de las elecciones, para que el lector pueda comprender por qué se dan esos resultados, no es algo fortuito. Muy significativo en Fuente Andalucía, por ejemplo, es la importancia del anarquismo o del Partido Comunista. Es muy significativo la importancia que tiene, y está todo relacionado con el contexto socioeconómico, evidentemente. Y ya lo último, para poder completar el estudio, lo último que hice fue comparar los resultados que se produjeron en Fuente con otros pueblos cercanos, La Campana, La Antejuela, similares, más o menos similares, de circunstancias similares. Evidentemente en estos pueblos no hago el análisis que hago en Fuente Andalucía, simplemente me limito a recoger los resultados que aparecen en Diputación y reflejarlos en el libro y compararlos con los de Fuente Andalucía. También se analiza la influencia de los resultados de las elecciones generales en la política municipal, puesto que están íntimamente ligados. No es lo que quiere la gente del pueblo, sino finalmente los resultados de Sevilla son los que
argumentan y explican los diferentes ayuntamientos que hay en Fuente Andalucía, independientemente de lo que quiera el pueblo. En definitiva, el trabajo lo que intenta no es centrarse en determinados personajes históricos, sino en descubrir qué es lo que quería la población de Fuente Andalucía en general. Y de eso versa este trabajo y explicar cómo era esa sociedad, he intentado explicar cómo era esa sociedad para poder luego explicar en sí los resultados que se dieron durante la Segunda República. Bueno, todo. Muchas gracias por... Dice un axioma que lo breve y bueno, dos veces bueno. Bueno, pues Manuel, yo creo que tu trabajo, además algunos lo habéis leído, habéis comprado el libro, lo tenéis en nuestra casa, el trabajo es un trabajo muy interesante y es un trabajo que se lo ha... Por eso decía al principio que le había costado mucho trabajo y leer muchos legajos y visitar muchos archivos, porque no es tan fácil sacar los resultados. Bien, pues nada, que quisiéramos continuar y continuaremos con seguir presentando libros de la historia de Fuente, aunque no sea muy llamativo para los ciudadanos, para nuestros conciudadanos, pero hay una cosa que es interesante para lo que nos dedicamos y llamamos la historia local, y es que la satisfacción de cuando nos encontramos alguna cosa, la satisfacción de poder darla a conocer, no solamente conocerla a nosotros, porque yo puedo encontrar, por ejemplo, esta mañana he estado en el archivo municipal, que por cierto lo han dejado de dulce, ¿verdad? Y buscando cosas, pues si alguna vez me encuentro algo interesante, no es solamente que yo me quede con lo que me encuentro, porque en definitiva yo no me encuentro, pero lo que nos anima a nosotros, a los historiadores locales, hay una asociación que se llama Cronistas Locales, ¿no? Bueno, yo no le llamo, bueno, le llaméis como le llaméis. Lo que nos satisface muchas veces es darlo a conocer a los conciudadanos para que sigan comprendiendo que, aunque no salgamos en los libros de la historia, porque la historia se divide en dos partes, la historia general de todos, que es la de los libros, lo que hacen los grandes historiadores, y luego la pequeña historia, que es la historia local, que nos sacamos 4 reducidos y para 4 personas, ¿vamos? Que no es para más, pero nos satisface darlo a conocer a nuestros conciudadanos para que sepan su verdadera historia, que no es, unas veces nos gusta más y otras veces nos gusta menos, es decir, que no es decir, bueno, pues ahora sacamos la historia para los de derecha y ahora sacamos para los de izquierda. La historia es la historia, le gustará a unos más que a otros menos, pero bueno, esta es nuestra historia. Continuaremos en el trabajo. Yo creo que Manuel se animará y continuará trabajando también. Vale, muchas gracias.